capa plexiforme y decíamos aquí hay mucha sinapsis, aquí hay pocas células, hay mucha glía, ¿sí? Justamente esto que estamos viendo aquí, o sea, como que el espacio entre que se va formando, ¿sí? Aquí, porque la hoz del cerebro, ¿por qué se forma? Es una implicatura en dirección a la cesura interhemisférica ¿de qué? ¿De cuál meninge? De la dura madre, ¿ok? Entonces, la dura, que es la que estamos viendo acá afuera, ¿sí? Que es la que capta esa mayor tinción azulita, ¿ok? ¿Sí? Y las otras capas que no son bien diferenciables en estos días de gestación, pero que están más hacia medial, ¿sí? Vean que tiene que haber una continuidad, ¿no? Entre los primordios meningios, ¿sí? Obviamente la hoz que se va a implicar en dirección a donde debe de ubicarse la cesura interhemisférica, ¿ok? Y luego tenemos la placa cortical recién por acá, ¿ok? Y todo este espacio va a ser justamente ese espacio en el que va a haber la migración, ¿ok? De las células que se van a ir dirigiendo hacia superficial, en donde van a ocurrir, entre más subamos en las capas, va a ocurrir más sitios de sinapsis, ¿ok? Y entonces por eso es que estos días de gestación la placa cortical recién la vemos por acá, ¿ok? Si no estamos viendo aquí, o sea, estamos viendo la placa cortical y ya, ¿sí? No estamos viendo, digamos, primordios o sustancia blanca subcortical. Ahora, y así es como lo que yo les decía, ¿no? Hemos ido desde la prominencia hemisférica en adelante, cómo vamos avanzando, ¿sí? Y dense cuenta cómo acá estamos bastante, bueno, no estamos tan arriba, estamos como en el medio, ¿ok? Porque queremos observar qué cosa. Las estructuras que se van a dirigir hacia medial, lo que se conoce como el telencéfalo medial. ¿Qué creen que sea el telencéfalo medial? ¿Qué creen que sea lo que va a formar después el telencéfalo medial? Cuerpo calloso. O sea, donde se va a ubicar en algún momento el cuerpo calloso. ¿Sí? Pero, ¿a qué correspondería esta parte del telencéfalo medial? Giro de cíngulo, no, más abajito así. Ínsula, ¿sí? Telencéfalo medio, ínsula, ¿ok? Entonces, ahora, es decir, por ejemplo, directamente el telencéfalo medio, ¿qué serían células que, por ejemplo, mirarían directamente de ahí? Claustro, ¿sí? Pero claro, el que exista el telencéfalo medio en donde debería de estar es lo que le va a dar la ubicuidad que por ahí también estén las fibras comisurales, que serían lo que van a formar el cuerpo calloso, pero no forma directamente el cuerpo calloso, no sé si me voy a entender. O sea, el cuerpo calloso va a tener el espacio por donde tiene que formarse para que pasen ahí las fibras comisurales, porque ya hay una existencia de una ínsula, es lo que quiero decir, ¿ya? Y vean cómo acá, a partir del día 47, nosotros vamos a ver al paleopalium con una mayor diferencia entre zona marginal y zona del manto, ¿sí? Y cómo ya a partir de estos días nosotros podemos observar el bulbo olfatorio, justamente en el espacio en el que ya habíamos determinado hace algunos días previos, ¿verdad? El disco nasal, ¿ok? ¿Sí? Bulbo olfatorio, ¿sí? Y el paleopalium, ¿ok? Ahora, si nos vamos acá, neopalium va a seguir estando así, como lo ven, casi que lo hemos visto igual en todas las placas, porque es el último que comienza a desarrollarse, ¿ok? Y el arquipalium, que ya cuando tenemos aquí a la región de la hoz del cerebro, que lo habíamos visto allá muy arriba en el corte anterior, pero acá vemos como esa implicatura, es decir, yo tengo que tener dos cosas que se formen bien. La hoz del cerebro, esa implicatura, el primordio de la dura madre, que tiene que insertarse en donde va a tener la ubicación la cisura interhemisférica. Y además la existencia previa del torus hemisfericus, ¿sí? Con el crecimiento del plexo coroideo, que todo eso va a hacer que se me divida bien a la vesícula cerebral, ¿ok? Y yo tenga una división adecuada de los hemisferios. Y ya vamos a ver en la holoprosencefalia qué es lo que pasa, porque no se me divide bien. Y entonces ahí es cuando yo ya voy a ver que se forman, ¿verdad? Ya va a tener más forma de ventrículo lateral. Entonces, si yo veo con mayor aumento en estos días de gestación, ¿ok?
a cada una de las cortezas, vean cómo yo puedo observar al arquipalio, ¿sí? Que es lo que me va a formar principalmente la formación del hipocampo, ¿ok? Y vean la apariencia que va a tener, y todo esto que estamos viendo aquí es la implicatura de la dura que se va a ir hacia medial, ¿ok? Es decir, este es como el inicio, ¿ok?, de lo que nosotros llamaríamos después, ¿ok?, a la cisura interhemisférica como tal, es lo que le va a dar la ubicuidad, ¿ok? Y vean cómo parte del arquipalio va siguiendo esa dirección, ¿sí? ¿Ok? Que cómo va siguiendo esa dirección es precisamente lo que nosotros ya cuando el cerebro está formado, ¿verdad?, es toda esa zona de sustancia gris, ¿sí?, que nosotros vemos en la parte medial con respecto a los ventrículos laterales, con respecto al septum pelúcido, ¿verdad?, y que precisamente son las áreas septales, ¿ok? Ahora, esto todo debe de formarse bien, o sea, el arquipalio y la dirección de la migración de las células, ¿ok? Porque sí que puede afectar, por ejemplo, la existencia de un área septal, ¿ok?, si es que yo no tengo, por ejemplo, una buena formación tanto de la hoz del cerebro como del septum pelúcido, ¿sí? Y hay displasias, hay agenesias completas o parciales, por ejemplo, ¿sí?, septales, ¿ok?, y que generalmente vienen acompañadas también con displasias, por ejemplo, del quiasma óptico, y por eso es que se les llaman displasias septópticas, ¿ok?, en las que yo puedo tener la combinación de ambas por el problema de que yo no tengo una adecuada homosecuenciación para la migración a partir de estos días de las células, cómo deben de migrar, en qué momento deben de migrar, y entonces ahí es cuando comienza el problema, ¿sí? Y acá vemos al paleopalio con mayor aumento. Esta placa me gusta muchísimo porque se ve bastante claro, ¿sí?, la zona del recorrido de la migración, ¿ok? Y vean cómo vemos acá a la corteza olfatoria, vemos al bulbo olfatorio y aquí al disco nasal, ¿sí?, cómo va a conectarse entonces en el disco nasal, que es lo que tendríamos nosotros los receptores, y básicamente lo que estamos viendo es cómo se está formando la vía olfatoria, ¿no? Bulbo, esto sería el primordio del tracto olfatorio, que pues, obviamente no está formado todavía por completo, y el neopalio, ¿sí?, que a diferencia del arquipalio y del paleopalio, que si se dan cuenta, a pesar de que el paleopalio, cuando yo lo veo en menor aumento, puedo ver mayor grosor de la parte del manto, ¿sí? Sin embargo, si lo veo yo con mayor aumento aquí en el arquipalio, está muchísimo más diferenciable manto con marginal de lo que vemos acá, ¿ok? Y eso nos da la razón de por qué le damos este nombre filogenético al arquipalio, ¿no? Porque es el primero, el que comienza a diferenciarse, ¿ok? Y el neopalio, que casi que no vemos una diferencia muy clara entre manto y marginal, ¿sí? Entonces, ¿no se acuerdan que yo les decía que a partir del día 47 era como que empezaba justamente a dispararse el desarrollo de todo lo que habíamos determinado, y es así como lo vemos en el día 49, ¿sí? Ahora, todo esto que nosotros estamos viendo aquí es parte del arquipalio, ¿sí?, lo que estoy señalando ahorita con el cursor. Acá vemos como el plexo coroideo ha crecido mucho más y ya podemos diferenciar mucho mejor a los ventrículos laterales. Ahora, van a ver unas estructuras, unas eminencias, ¿sí?, que al igual de importante que es el torus hemifericus, estas eminencias también son muy importantes para darle ubicuidad tanto a las estructuras encefálicas, de hecho, pues, mientras existan estas eminencias le van a dar la ubicación sobre todo al tálamo con respecto a medial de los surcos, de los núcleos, derivados del tenencéfalo. Y esas van a ser, ¿sí?, la eminencia ventricular medial, que es esta que estamos viendo acá, ¿sí?, y la eminencia ventricular lateral, que también le podemos llamar eminencia diencefálica y eminencia, ¿sí?, del encefalo. ¿Ok? Entonces, como su nombre mismo lo indica, me va a dar como la ubicuidad, ¿ok?, de las estructuras que van a estar en la parte medial, que ya en la macroscopía conocemos la ubicuidad que va a tener el tálamo con respecto a los núcleos de la base, también, por ejemplo, y de la sustancia blanca subcortical. Ok, entonces,
a partir del día 49 es que aparecen estas eminencias y va a ser más entonces diferenciable, ¿ok? Dónde se va a ubicar el tálamo, dónde se van a ubicar, que siempre van a ser con respecto al tálamo hacia lateral, aunque igual son las estructuras mediales, las estructuras derivadas del telencéfalo. Vean como aquí vemos al surco hipotalámico, ¿ok? Y por lo tanto todo lo que estamos viendo acá es parte de tálamo, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar a partir de esos días, desde que vemos la existencia de la eminencia, es que va a crecer, y entonces todas las estructuras que van a depender de la existencia de esas eminencias ventriculares van a crecer y van a tener su ubicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya acá como vemos al plexo coroideo grandecito hacia los lados, ¿ok? ¿Sí? Vean cómo yo ya tengo, aparte de la formación del hipocampo acá, ¿ok? Es decir, eso de ahí se tiene que obviamente ventralizar, ¿sí? ¿Ok? Y tiene que, ya va a tener su ubicación más, no solamente medial, sino también hacia abajo, ¿ok? Por medio de la homosecuenciación se ventraliza, ¿ok? Y todo lo que va a encontrarse con respecto al septum y a la cisura interhemisférica, eso no migra, no ventraliza, se queda ahí y es lo que van a hacer el área septal, ¿ok? Los núcleos que vamos a encontrar ahí, ¿sí? Los plexos ya creciditos, ya como tal los ventrículos laterales, ¿ok? Formados, ¿ok? ¿Sí? Y vean cómo acá yo veo al surco terminalis, que ¿qué sería el surco terminalis? El surco terminalis, ¿qué sería? En donde esta bandita que ustedes ven aquí, ¿sí? O sea, va a ser el surco terminalis, va a hacer que esta parte del manto tome migración hacia medial y hacia ventral, ¿sí? Que ¿qué sería lo que vaya a formar? Todos los núcleos prosencefálicos mediales, ¿ok? Todo lo que encontramos nosotros medial y ventral, que en macroscopía ya lo habíamos determinado como, ¿qué? Como los núcleos de la banda diagonal de Broca, ¿sí? ¿Qué más? Basal de Meissner, ¿sí? O el basalis, ¿ok? Y que también, ¿sí? Que también va a ser el surco terminalis, que no solamente va a dar el direccionamiento para la migración de estas estructuras prosencefálica medial, ¿sí? Sino que ahí va a quedar, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Qué quedaría ahí? Tiene un nombre parecido. En donde está el surco va a quedar ¿qué cosa? La estría. ¿Sí? Donde está el surco ya toma la dirección para ubicarse como núcleos prosencefálicos mediales y ahí va a quedar la estría. ¿Sí? Y ya conocemos la estría, que es lo que va a conectar y ¿no? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Ok? Entonces, ¿sí? Vemos a la eminencia diencefálica, ¿ok? Y la eminencia telencefálica. Es decir, todo lo que vamos a encontrar en dirección hacia lateral, ¿no? Vean cómo la eminencia diencefálica, ¿sí? En algún momento era mucho más grande, ¿sí? Acá cada vez la vamos a ver más pequeña. ¿Por qué? Porque esta eminencia va a ser mucho más grande hacia inferior, que es donde se va a ubicar al tálamo, ¿ok? Esta no es una placa para ver la disposición tal cual del tálamo, sino más bien como estamos en telencéfalo, estamos un poquito más arriba porque lo que queremos ver es la ubicuidad de las estructuras derivadas del telencéfalo. Entonces, vean cómo la eminencia telencefálica o la eminencia lateral ventricular le va a dar la ubicación en donde vamos a encontrar el núcleo caudado. Todo esto que vemos aquí es parte del núcleo caudado, ¿ok? Y vean cómo yo estoy viendo. Si ven, es cachito, ¿no? No es como que vaya a ser tan claro, pero miren, acá veo parte de sustancia gris, ¿sí? Acá también, ¿ok? Y acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Sí? Estamos viendo nosotros aquí al putamen, las estrías que conectan entre putamen y caudado, ¿ok? ¿Sí? Estamos viendo acá parte de que entonces, si aquí yo veo globo pálido, putamen, caudado, esto sería cápsula interna y esto sería cápsula externa,
Por lo tanto, ¿esto qué sería? El claustro. Y por fuera tendríamos a cápsula extrema, correcto. Y esto sería la parte del tercer ventrículo, acá un cachito de hipotálamo que estamos viendo, y casi que el techito del hipófisis, bueno, casi no se ve en realidad, ¿sí? Pero más bien el hipotálamo que es lo que alcanzamos a ver por ahí, ¿sí? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, si nosotros estamos en los mismos días, digamos, por relaciones clínicas, ¿qué pasó? Ahora es la compu. Ya. ¿Ok? Estamos en los mismos días, pero es un nivel de corte distinto. Aquí podemos ver el hipotálamo un poquito más grande, o sea, nos fuimos un poquito más hacia ventral. ¿Ok? Y que podemos ver un poquito ahí la extensión caudal, ¿no? Viendo ahí cómo se está formando el hipófisis, también ya lo vimos, ¿ok? Pero con respecto al telencéfalo, ¿sí? Un poquito más de tálamo que vemos, que es toda esta zona aquí, que está captando bastante tensión, ¿sí? Un poquito más de tálamo, ¿ok? Por lo tanto, todo este engrosamiento que vemos acá sería todo lo que conocemos como la ínsula, ¿ok? El plexo coroideo que igual lo vemos. Y ahora, ¿sí? Vean cómo nosotros estamos viendo acá, entonces, parte del tálamo, y esto que estamos viendo acá es un cachito de sustancia blanca que se forman así, como banditas hacia los lados horizontales. Estamos viendo parte de la comisura blanca anterior del fornix, ¿sí? Por lo tanto, vean cómo acá ya nosotros podemos ver aquí abajo, si ven estas manchitas oscuritas por ahí un poquito. Esto no es preguntable, por si acaso no crean que yo le voy a poner aquí un círculo de la mancha y voy a esperar que me digan, ah, eso es núcleo basalis de Meyler, ¿sí? Pero solamente para que se vayan ubicando, dependiendo de los días que es lo que vamos a ir viendo, que ustedes por la macroscopía ya conocen, ¿ok? Entonces, ¿sí? Estamos viendo acá chance de tálamo, ¿ok? Comisura blanca anterior, y todo esto, lo que yo les decía, es donde ya le vamos a dar la ubicación a los núcleos prosencefálicos mediales, ¿ok? Entonces, claro, por ejemplo, que sí es bastante preguntable en un contexto biológico, que si yo les pongo una placa así, ¿ok? Puedo quizás marcarle algo, ¿no? Puede ser que les ponga acá la eminencia, por ejemplo, telencefálica, y luego les diga aproximadamente en cuántos días de gestación podría estar. Ustedes ya están viendo determinadas la posición de tálamo, ven la comisura blanca, ven los núcleos prosencefálicos mediales, ven la hipófisis ya formada, ¿sí? Ven el hipotálamo acá, ya está diferenciado el tercer ventrículo, los ventrículos laterales ya saben que está por encima de los 56 días, ¿sí? Entonces, les voy señalando las estructuras como para que se vayan ubicando. Yo les puedo señalar acá, ¿no? Ustedes ya me dicen claramente está la ínsula, ¿no? No va a ver usted el primordio insular, ¿sí? En 41 días de gestación, porque ahí ni siquiera se han separado las cortezas ya han proliferado como deberían, ¿no? Entonces, sí, es preguntable los días acá, claro, porque pueden ir ubicando ustedes, ¿no? Más o menos los días según las estructuras que van a ir observando. ¿Alguna pregunta? Dígame, Lisette. Que la os era la extensión de la dura madre. Uy, perdón, ¿qué? La os es la extensión de la dura madre. ¿La qué? O sea, tiene la os, No, eso sí lo escuché. ¿Es la qué? extensión de la dura madre. Es una implicatura. La dura madre se implica en donde se forma esa cisura, ese huequito que forma la cisura interhemisférica. La os ahí se mete y se implica, ¿sí? Ya, pero eso en un futuro va a dar a la cisura interhemisférica. No, pues la os es la os. La os es Y el primordio de la os da la os. Y la cisura interhemisférica pues es lo que va a dividir hemisferio derecho y izquierdo. ¿Sí? O sea, para que su cerebro funcione adecuadamente, en la medida de lo posible, usted tiene que tener los dos hemisferios formados, ¿sí? Tienen que en medial unirse comisuralmente, pero tienen que estar divididos los lóbulos en el polo anterior y en el polo posterior. ¿Verdad? Lógico, o sea, usted tiene que tener divididos, no puede estar completamente unido. ¿Ok? ¿Sí?
Entonces, cuando hay problemas en ese momento de la regionalización, precisamente ahí es lo que vamos a hablar ahorita, lo que va a pasar cuando tenemos parte de los polos unidos, o sea que no está completamente formada la cesura interhemisférica. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con las correlaciones clínicas. ¿Sí? Holoprosencefalia. ¿Ok? Holo de todo, ¿sí? Prosencefalia de defecto. Entonces tenemos un defecto del prosencéfalo, de todo el prosencéfalo. ¿Eso qué implica? Implica que yo voy a tener, o puedo tener solamente defecto de la regionalización, o puedo tener defecto de regionalización más de neuroproliferación. ¿Ok? Y entonces ahí es donde me va a dar, ¿sí? El grado, o más bien la gravedad, iba a decir el grado de la gravedad. Sí, es lo que me va a dar la gravedad del compromiso de holoprosencefalia. ¿Sabemos cuántas holoprosencefalias hay? ¿Ah? ¿Qué más es? Ser, la del cíclope. Hay, o sea, que sea cíclope o no, es decir, las holoprosencefalias más graves obviamente están relacionadas con la ciclopía, pero yo puedo tener una holoprosencefalia grave sin ciclopía, por si acaso. ¿Ya? O sea, esos son defectos craneofaciales que acompañan a la holoprosencefalia. ¿Sí? Yo tengo holoprosencefalia alobar, ¿sí? Semilobar, lobar, variante interhemisférica. Cada una tiene su gravedad y sus características, que ya lo vamos a hablar. Ahora, en general, la holoprosencefalia como tal va a tener algunas de estas características, no siempre las va a tener todas, sobre todo las que son de defectos craneofaciales, ¿sí? Yo puedo tener holoprosencefalia, ¿ok? Con ciclopía, que vamos a tener un solo ojo, o puedo tener los dos ojos formados, pero los tengo muy unidos, entonces sería un hipotelorismo, ¿sí? Están muy juntos, ¿ok? Puede ser que yo tenga una nariz formada, pero que no la tenga dividida. Si se dan cuenta, hay un problema de división en la holoprosencefalia, ¿sí? No se me divide bien en los hemisferios, ¿sí? No se me divide bien, por ejemplo, las fosas nasales, ¿sí? No se me divide bien los ojos, ¿ok? No se me divide bien la nariz de los ojos, ¿ok? Y ahí vienen los defectos craneofaciales que pueden acompañar al holoprosencefalia, ¿sí? Y los defectos también de otras estructuras fuera de los hemisferios. Por ejemplo, los tálamos también pueden que no se me dividan bien, tengo un tálamo único, ¿sí? O ambos tálamos unidos en alguna parte, ¿sí? En alguna porción, ¿ok? La hoz del cerebro, que precisamente es la que tiene que seguir a la cesura interhemisférica para que se dividan bien los hemisferios, puede que no esté, porque no esté completamente formada. Sí, entonces, si se dan cuenta, holoprosencefalia es como un problema de división, ¿ok? No solamente de hemisferios, sino también de otras estructuras, ¿sí? Que no son hemisféricas, que pueden ser de tejido nervioso o defectos craneofaciales. Entonces puedo tener, por ejemplo, la ciclopía, ¿ok? Puedo tener, por ejemplo, que no se divide la nariz de los ojos, ¿sí? Y entonces yo puedo tener como que una forma de trompita entre los ojos muy unidos, o la ciclopía, el ojo único, ¿ok? ¿Sí? Y eso se llama probóscide. Puedo tener, por ejemplo, los ojos también muy chiquitos, eso podría ser, puede tener labio leporino, que también es un problema de división, ¿sí? Puedo tener una sola narina, no se me divide en las fosas nasales, que es la sebocefalia, ¿ok? Entonces puedo tener labio leporino, ciclopía, probóscide, ¿sí? Acá tengo el sebóscide, acá veo otro sebóscide, ¿sí? Con ciclopía, o puedo tener hipotelorismo, los ojitos muy unidos, ¿ok? ¿Sí? Y puedo tener también microcefalia, ¿ok? Acá tenemos también el hipotelorismo, tenemos un labio leporino grave, ¿ok? Y de nuevo, una cabeza muy chiquita, ¿ok? Pero son acompañantes, dependiendo del defecto genético. Dependiendo del defecto genético, ¿sí? Yo puedo tener defectos craneofaciales o no, ¿ok? Es decir, no siempre les van a acompañar. Ahora, holoprosencefalia alobar, A de que no tiene lobar lóbulos, ¿sí? Holoprosencefalia no tiene lóbulos. Esta es la forma más grave, si es que llegan a nacer, duran hasta el año, y o si no, la mayoría nace y se muere, o muere adentro y hacen óbito, ¿no? Muere intrauterino, ¿ok? Aquí obviamente no hay cisura interhemisférica, ¿ok? Porque entonces lo que pasa es que no tenemos lóbulos. Puede haber vestigio, ¿sí? De vesícula cerebral. Podría llegar a haber un poco de formación de giros, pero son aberrantes, ¿ok?
tienen un solo tálamo, ¿sí? Y tienen un ventrículo único, ¿ok? ¿Sí? Puede que no tengan hipófisis también, que no tengan bulbos olfatorios, porque claro, si no tengo una adecuada regionalización no se van a formar tampoco ni las estructuras corticales ni lo que derivan de esas cortezas, de lo que hablábamos, ¿no? El pelopalio, martipalio y así, entonces le puede faltar todo, ¿ok? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, holoprosencefalias, ¿sí? Alobares como estas, súper graves, como las que veíamos acá también, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos algo de lóbulo occipital, porque por la ubicación que tiene sabemos que es lóbulo occipital, pero eso es un vesticio ahí, ¿sí? De vesícula cerebral, ni siquiera tiene por ahí algo que se le parezca a un giro, ¿ok? ¿Sí? Pero tenemos por acá, por ejemplo, al resto, ¿sí? Tenemos un tálamo claramente que está chiquitito, ¿ok? Y todo, tanto la protuberancia, mesencéfalo, ¿sí? Y el bulbo también pequeñitos, ¿ok? Veamos acá, acá tenemos una tomografía, ¿sí? En la que podemos ver por ahí algo como de que quisieron formarse lóbulos, pero no hay cisura interhemisférica, los giros son aberrantes, no es que se ve tampoco como esperamos ver en una tomografía, la diferencia entre sustancia gris, blanca, no hay surcos y cisuras, o sea, no hay nada ahí, es como cualquier cosa, pero no hay, son giros aberrantes. Un ventrículo único, un tálamo único, ¿sí? Holoprosencefalia lobar, la forma más grave. La primera imagen. Primera. Abajo. Esta. Sí. Está llena de líquidos cefalorraquídeos. Claro. Y es como una leve hidrocefalia, entonces se ve como que está. Ah, bueno, sí. Un poquito más. Claro. Claro, es que igual, como hay ausencia de ojos de cerebro, ahí no hay ojos de cerebro, aquí como que quiso haber, ¿no? Y no hay, ¿ya? Entonces, y líquido, sí, y el hueso. Ajá, no. Entonces, y ya, pues eso puede hacer que obviamente haya tensión acá por la presión que genera el líquido, ¿ok? Y que tome esta forma la cabecita, ¿no? Ajá. Que obviamente si hablamos de que hay un ventrículo único, es muy probable que pues tenga hidrocefalia. Ahora, holoprosencefalia semilobar, ¿ok? En gravedad, ¿sí? Viene después de la que acabamos de hablar, ¿sí? De la lobar. Semilóbulos, como lo ven aquí. Por ahí veo unos surcos y cisuras, pero igual los giros tienen una forma como rudimentaria, ¿sí? Como que no tiene el número de circunvoluciones que debería de tener, ¿ok? También tenemos un ventrículo único o monoventrículo, puede haber un solo tálamo, puede ser que el tálamo no esté dividido completamente. Puede ser que sí haya cisura interhemisférica, pero está formada incompleta, ¿ok? La formación del hipocampo también es muy rudimentaria, por lo tanto, sí van a alcanzar la niñez, pero van a tener retraso del neurodesarrollo, porque ni siquiera la formación del hipocampo va a estar bien formada, ¿ok? Entonces vean la diferencia de lo que veíamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos un cachito de cisura interhemisférica aquí, pero vean cómo está formada incompleto, ¿no? Aquí hay un poco, pero acá están unidas, ¿sí? ¿Ok? Acá, ¿sí? Están unidas, ¿ok? Entonces tenemos una agenesia parcial, ¿sí? De la cisura interhemisférica. Vean cómo, ¿sí? Las circunvoluciones igual son así como rudimentarias, ¿ok? No se puede hacer una clara diferencia, por ejemplo, de una cisura lateral, por lo menos de alguno de los dos lados, ¿sí? Vean como acá casi que no es diferenciable, lo mismo acá, por ahí un poquito aquí se puede llegar a ver como que se quiso formar aquí un poco bien la ínsula de cada lado, pero no está bien formada la cisura lateral, ¿ok? ¿Sí? Entonces, y también vemos esta característica de ventrículo único, ¿sí? Y vemos una agenesia de ¿qué? ¿Qué debería haber aquí? Además de cisura interhemisférica que no hay, ¿no? Aquí se puede ver mejor porque la vemos en dedos, ¿sí? Vean como acá no hay nada de cisura interhemisférica, acá hay un chancecito aquí, ¿sí? Y acá pues está todo unido. ¿Y qué nos faltaría aquí en el medio? ¿Ah? ¿Qué nos faltaría aquí en el medio? ¿Mm? ¿Qué nos faltaría? Bueno, además de la O, ¿no? Que claramente aquí no se ve bien.
¿Qué nos faltaría? El septum pelúcido, mijos. Ah, sí, agénesis septal también tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Y miren cómo lo vemos en sagital, vean cómo acá hacia anterior, ¿sí? Sobre todo en el lóbulo frontal, vemos esos giros aberrantes, ¿sí? Por ahí tenemos una aparente polimicrogyria también aquí atrás, ¿ok? Vean cómo tampoco tenemos a un cerebro normal, ¿no? También tenemos problemas, ¿sí? De rompencéfalo, ¿ok? Miren el cuarto ventrículo cómo está, ¿ok? Entonces sí tenemos una dilatación, por ejemplo, del cuarto ventrículo, ¿ok? Sí, dígame. ¿Soy yo o...? Tenemos una hipoplasia cerebelosa, dígame. Sí, hipoplasia cerebelosa, ¿ok? ¿Sí? ¿Y qué nos pasó aquí? ¿Se ve bien el cuerpo calloso? Hay una agenesia parcial con una displasia del cuerpo calloso. Aquí hay un chancecito de cuerpo calloso, pero no está tampoco completo, ¿sí? Entonces, ¿ok? Entonces la médula, hay una clave por... Ah, por el corto, sí, sí, sí. Ajá, está ahí, está viendo el colon cervical. ¿Cómo? ¿Cómo? No, o sea, igual inhiben, pero no. Y solo existen pocos si es que llegan a vivir. Ajá. Sí, no es compatible con la vida la leucocefalia lobar. Si es que nacen, igual mueren después del nacimiento, y si no, se mueren dentro de la mamá, hacen vómitos. Sí. Ahora, la holoprosencefalia lobar, de las tres que acabamos de ver, es la forma más leve, ¿sí? Aunque tenemos una variante interhemisférica media, ¿ya? Que si vamos a hablar, que entonces en todas las cuatro, esta es la... Si va a tener usted holoprosencefalia, que le dé esta, ¿ya? Mejor dicho, ¿ya? Entonces, holoprosencefalia lobar, de las otras tres, de las principales, es como la más leve, ¿sí? Yo voy a tener la función de los ventrículos laterales, entonces también voy a tener un ventrículo único, ¿no? Aquí el mayor problema de la holoprosencefalia es la separación de las estructuras, ¿sí? Por lo tanto, también voy a tener ausencia de septum, es decir, hay un problema desde la formación de todos los hemisferios. Desde ahí comienza el tema, ¿ok? Y ausencia de la cisura interhemisférica, que puede ser ausencia de cisura interhemisférica en la parte más rostral o en la parte más ventral o en las dos, ¿ok? ¿Sí? El cuerpo calloso va a estar displásico, vean como aquí sí tengo cuerpo calloso, pero está displásico, ¿no? No tiene, acá parece que sí lo quise tener el grosor que debería, luego acá no, ¿sí? Ya una displasia, no tiene la forma tampoco que debería tener, ¿ok? Y estos pacientes sí pueden vivir, a diferencia de los otros dos, ¿ok? Pero obviamente con deterioro cognitivo, ¿ok? Entonces vean cómo acá podemos llegar a tener, igual aquí sí, puedan haber ciertas zonas lobulares, como por ejemplo aquí en parietal, que tienen una apariencia rudimentaria, pero luego tenemos otras zonas lobares que sí tienen una apariencia bastante cercana a la normalidad, a diferencia de lo que veíamos en otras holoprosencefalias. En la una sencillamente no había glóbulos, y en la otra en cambio teníamos formaciones de giros rudimentarios, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si igual vamos a tener un ventrículo único, no vamos a tener septum pellucidum, y dependiendo del nivel de corte, ¿ok? Nosotros podemos llegar a encontrar una cisura interhemisférica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Vemos cisura interhemisférica, ¿sí? Pero vean cómo acá, si notan que aquí yo tengo cisuras, ¿sí? Por los lóbulos acá, y acá están ausentes, ¿sí? Entonces, si yo bajo un poquito más, es probable que ahí hacia ventral yo ya vea una ausencia de cisura interhemisférica. Es decir, hagan de cuenta que es como que se separó una partecita del lóbulo frontal, pero la otra se quedó unida, ¿ya? ¿Ok? Y eso lo puede encontrar hacia rostral o hacia ventral. En la mayoría de pacientes sucede en ventral, por eso es que a medida de que usted va bajando el lóbulo frontal, usted lo va a ver cada vez más como de forma rudimentaria, porque se queda unido, generalmente más hacia ventral o hacia rostral, ¿sí? Pero si usted sube más, usted lo puede llegar a ver la formación de la cisura interhemisférica, ¿sí? El ventrículo único, por supuesto, que es lo que estamos viendo aquí, la ausencia del septum pellucidum, ¿sí? Y que se pueden acompañar con displasias del cuerpo calloso, como lo que estamos viendo acá, ¿sí?
¿Ok? Ahora, si ven que acá el tálamo no tiene el tamaño que debería de tener, ¿sí? Porque también podemos tener a un tálamo único o a los tálamos unidos. Entonces usted hace un corte, ¿sí? Sagital, usted está viendo solamente una parte de un solo tálamo porque lo tiene unido, ¿sí? Entonces, a medida que usted va avanzando, ahí usted va viendo todo el tamaño completo que va a tener ese tálamo único o unido. Entonces, claro, se puede quedar el tálamo más unido de un lado que del otro, entonces si hace usted un corte sagital lo puede llegar a ver de un tamaño que no espera verlo, ¿sí? ¿Ok? Y la variante interhemisférica, esta es la de mejor pronóstico de todas, sino que como se le dice, es una variante, o sea, es una variante de esta forma de holoprosencefalia, ¿ok? Es decir, de las holoprosencefalias, de las tres principales, esta es la más leve, pero si va a tener holoprosencefalia lobar, mucho mejor si es interhemisférica medial, ¿ok? Entonces acá puede cursar entre una diferencia de una agenesia de cuerpo calloso o una displasia del cuerpo calloso. Por ejemplo, acá tenemos una agenesia del cuerpo calloso, ¿sí? Lo tenemos acá y acá no lo tenemos, ¿ok? ¿Sí? Acá las funciones de la línea media, o sea, de la cisura interhemisférica, ¿sí? Son únicamente frontales posteriores con parietal, ¿sí? O sea, los polos, polo anterior, polo posterior, se forman bien, ¿ok? ¿Sí? Aquí puede haber fusiones de los tálamos, por eso es que están viendo lo que pasaba con la otra, ¿no? Que yo les decía que acá podemos ver el tálamo chiquitito, ¿ok? Y otra cosa muy característica de la holoprosencefalia interhemisférica en esta variante es que la cisura de Silvio se verticaliza, ¿sí? La cisura de Silvio debería de ser angulada hacia arriba, ¿no? Porque tiene que terminar en conjunto con el giro angular y la cisura intraparietal, ¿sí? Dar la limitancia entre lo que va a ser lóbulo occipital. Entonces debe de ser angulada, ¿ok? En estos pacientes se verticaliza, ¿ok? Entonces a veces por corte puede ser que tenga verticalizada una y la otra no, o las dos. Entonces usted hace cortes y a veces parece que aquí, si se da cuenta, como que no hubiera una cisura, como si la vemos acá, ¿ok? Entonces podemos ver esa como no paridad de lo que yo espero ver, del efecto que hace la cisura lateral cuando yo hago un corte axial, y eso es porque lo podemos ver, puede estar verticalizada una de las dos. Entonces, sí, y vean cómo yo veo, tengo una buena cisura interhemisférica aquí, polo anterior, todo bien, pero ¿qué pasó acá? ¿Ok? Entonces, sí, lo voy a ver, lo puedo llegar a ver unido. Acá en polo posterior, cisura interhemisférica, todo bien, ¿ok? El otro problema es que podemos tener el ventrículo único, la ausencia del septum pellucidum y obviamente un cuerpo calloso digenético o displásico. Por ejemplo aquí, esto no debería de verse así todo flaco, ¿sí? Porque esto lo que estoy viendo aquí yo es un cuerpo calloso muy pequeño, ¿sí? Ahora, esto es lo que yo les decía cuando hablaba de la voz del cerebro, ¿no? Yo les decía que a veces, ¿sí? Los ventrículos pueden tener hendiduras hemisféricas que se van a dirigir hacia la superficie pilar, ¿ok? Eso se llama esquisencefalia. Y ahí hay un defecto claro de la homosecuenciación de la acción de la MX2, ¿sí? La gravedad de la esquisencefalia es si llegan a toparse con la superficie pial, porque esta parte de aquí está en riesgo a neuroinfecciones, ¿no? A veces yo puedo encontrar defectos, ¿sí? Por ejemplo, de hendiduras hemisféricas como la que vemos aquí, si ven aquí también hay una esquisencefalia, pero no llega a la superficie piral. Aquí hay otra, ¿no? Que hace que se pierda esa forma característica que yo espero que tenga, ¿sí? Lateral. La esquisencefalia se puede acompañar también de ausencia del septum pellucidum y de malformaciones de cuerpo calloso, agenesias parciales o displasias o hipoplasias de cuerpo calloso, ¿sí? ¿Ok? Que tienen que ver también con este problema, con la homosecuencia de la MX2. Entonces ustedes a veces pueden ver la apertura hacia pial o pueden ver solamente esa como deformación, como que quiere buscar irse a la superficie, pero no fue un defecto que duró tanto en el tiempo que no hizo que, o sea, sí se pudo cerrar, pues, ¿ya? Y acá lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, acá en tomografía vemos una esquisencefalia bastante grave, ¿sí? Vemos agenesia del cuerpo calloso, esto de manera que sea, ¿sí? Un cuerpo calloso normal, y vemos parte, por ejemplo aquí, si ven, de la cisura interhemisférica por ahí, un poco hay una fusión aquí, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí muy probablemente tenemos una holoprosencefalia interhemisférica más esquisencefalia, es decir, las holoprosencefalias pueden acompañarse de esquisencefalias.
es raro que usted encuentre una esquistocefalia solita. ¿Sí? Puede pasar, pero generalmente vienen acompañadas de holoprosencefalias semilobares generalmente. ¿Sí? Meningocele, esto ya sabemos que es un defecto de osificación, ¿ok? Podemos tener solamente una protrusión de meninge, puede ser de meninge con parénquima cerebral. Por ejemplo, aquí estamos viendo una meningoencefalocele. ¿Dónde está la meningoencefalocele? Acá, ¿no? ¿Sí? Aquí está, miren, esto de aquí es el surco olfatorio y esto es el giro recto. Ahí no debería estar metido parte del lóbulo frontal. Ahí hay una meningoencefalocele. ¿Sí? Dígame. Y de la región también se ve como a la izquierda. Se ve ¿A la izquierda de la imagen o a su izquierda? A la izquierda. A su izquierda, o sea, derecha de la imagen. Sí, ¿Dónde? sí, ¿Qué derecha. cosa? En el hueso se ve raro, se ve como difuso. ¿Esto? Sí, sí. Ajá. Ah, no, eso no, pero no, pues, a ver. Pero ahí no hay, ¿sí? No hay protrusión de Ajá. nada acá, ¿no? No, O sea, pero está sí. todo cerradito como debería estar. Pero entonces Sí. no tiene nada ahí o es No, como no, aparte. no, es muy probable que por el corte sí sea parte de la original. Sí. Pero no, ahí no hay pérdida de solución de continuidad ni nada. O sea, cada tabla está bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una resonancia magnética intraútero. Vean cómo vemos acá, ¿sí? Al meningo, ¿sí? Sin encefalocele. ¿Ok? Meningo, si ven el líquido cefalorraquídeo está por acá, ¿sí ven? Sin encefalocele. Meningo sin encefalocele. ¿Sí? ¿Se sale el encéfalo? ¿No se sale el encéfalo? Eso va a depender del defecto y ahí es como lo vamos a nombrar. Ambos son defectos de osificación. Puedo tener meningo encéfalo hidrocele, que serían estos básicamente, que es igual al defecto en el que yo voy a tener el ventrículo lateral también, que se puede comunicar. Dígame. La tercera imagen, sí, no entiendo. Es axial intraútero, o sea, el bebé está ahí adentro del útero y aquí tenemos al cráneo, ¿sí? El cerebro y acá el meningo. Dice el hueso. ¿Cómo? ¿Qué cosa? El hueso. ¿Esto? Sí. Sí, claro. Ahí se ve, Pérez. ¿Sí? Estos de acá ya son más fáciles, ¿no? Exencefalia, no se cierra la bóveda, entonces podemos ver tejido cerebral por fuera del cráneo. Anencefalia, muy, o sea, diferenciable. Tejido cerebral fuera del cráneo y piel y que puede estar necrosado o no encuentro cerebro para nada. Anencefalia, lógico. La craneobraquiquisis ya la conocen, no la voy a regresar. Ahora, a veces yo puedo tener holoprosencefalia con defectos craniofaciales que no van adecuados a lo que ya conocemos de los efectos craniofaciales de la holoprosencefalia, y esto ocurre en un síndrome muy en particular que es Smith-Lemli-Opitz, en el que el problema está en la biosíntesis del colesterol. Entonces, esto hace que no haya tampoco una acción de la SHH cuando debería de actuar, no hace una adecuada señalización y entonces viene holoprosencefalia con defectos craniofaciales diferentes, como el nene que vemos acá. Este nene tiene una holoprosencefalia interhemisférica, solamente para que lo sepan, pero tiene defectos craniofaciales diferentes, ¿no? Por ejemplo, sí tenemos los dos huequitos de la nariz, pero tenemos al puente nasal deprimido. En lugar de tener hipotelorismo, tenemos más bien a los ojitos caídos, ¿verdad? El canto externo, que es el vértice del ojo lateral, está caído, ¿sí? Ausencia o caída de las cejas hacia los lados y la implantación de las orejas muy baja, ¿sí? No debería tener las orejas acá abajo implantadas, deberían estar más arriba, ¿ok? Que son como características especiales en este síndrome. Igual es holoprosencefalia, solamente para que sepan que existe y cuál es un defecto de biosíntesis de colesterol. Ahora, esto de acá es solamente para que tengan en cuenta los efectos genéticos y dependiendo de cómo se va a presentar la holoprosencefalia, ¿sí? Las holoprosencefalias alobares y semilobares, que fueron las que acabamos de describir,
Generalmente tenemos un defecto de transcripción de la SIX3. ¿Ok? Ahora, puede ser que yo tenga un defecto de la SIX3 y también una incorrecta señalización de la SHH directamente porque yo tengo un problema en este gen. Hasta en el 70% de los niños que desarrollan holoprosencefalia pueden tener este gen alterado. Por eso es que no le funciona adecuadamente la SHH y entonces tienen holoprosencefalia de cualquier tipo. La mayoría la hacen interhemisférica, por fortuna, en este contexto de aquí, en este efecto de transcripción. ¿Sí? Y el más bonito de todos es cuando yo tengo un defecto de la SIC2. Porque puedo tener una holoprosencefalia, por ejemplo, interhemisférica, puedo ser funcional y todo, y además no tener anomalía facial. ¿Sí? Entonces esa es como la forma más chévere de la holoprosencefalia. Que tengo una holoprosencefalia de variante interhemisférica al hogar, ¿sí? Por defecto de la SIC2. Ese es el mejor escenario, ¿ya? Porque tampoco tengo anomalía facial. ¿Sí? ¿Preguntas? Dígame. ¿Las doctor también todas? ¿Perdón? Las 6-3. SIX3, no. Esa solamente en alobar y semilobar. Las de 100 todas es el efecto de esta. De la TG. Ay, no la puedo.